Buenos días, un placer voy a sacar la duda de memoria, por si acaso va a seguir la línea. Un placer estar acá y gracias por la invitación, un honor de estar con ustedes. Además, esta segunda vez que soy invitado por ustedes, ya estuve acá en el Club Uruguay hace muchos años conversando sobre el desarrollo del comercio montevideano. Me acuerdo que empezábamos allá por mitad del siglo pasado con las grandes tiendas, después cómo fue la galería, cómo fue los shoppings y un poco lo que podía hacer el futuro, que fue una presentación que hice, me acuerdo mucho porque la preparación de la misma me significó bastante análisis de la situación. Cuando me invitan a venir acá a charlar con ustedes, me dicen que el tema es vinculado a la educación, que ustedes hoy están poniendo foco en la educación, que querían que hablara un poco de la relación de la educación y el emprendedurismo, ¿no? Mi respuesta fue, yo no sé de educación, ¿no? Yo soy contador, desarrollo proyectos y estoy vinculado muy lateralmente por una organización que integro, pero bueno, me animo a tirar mi idea, mi concepto fue un poco la idea, decir, bueno, si se tratara solo de especialistas, entonces voy a compartir simplemente algunos comentarios que hago como uruguayo que trabaja como todos ustedes en este mercado y que veo un poco con mucha preocupación lo que pasa en Uruguay hoy con todo el tema de la educación, ¿no? Creo que un buen comienzo es vincular a la conversación anterior con respecto a este tema de valores y de entre comillas, viveza criolla, que es un poco a veces como lo vestimos, ¿no? Yo viajo a Estados Unidos porque el desarrollo de los shopping centers en el mundo está liderado por Estados Unidos, entonces viajo periódicamente a ver lo que hacen y viajo además a lugares no turísticos, o sea, voy al norte, al sur, no necesariamente a los lugares donde va el turismo, voy a ver qué están haciendo los americanos con las compras, ¿no? Y los McDonald's están en todos lados y en muchos McDonald's se sirve, a uno le dan un vaso para servirse, ¿no? Y la sorpresa es que uno va al norte donde encuentra una población mayoritariamente anglosajona y le dan el vaso donde uno compra el tamaño del vaso, paga el chico, el mediano, grande y después se va a servir y llena el vaso con el líquido que compró. Si compré el vaso grande me toco más líquido, me voy a la mesa, como y me fui. Y siempre pienso, si esto estuviera en Uruguay, el Uruguay iría 3 veces a servirse. Tuve que reprimir a mis hijos más de una vez de hacerlo, ¿no? Pero estando en el sur de Estados Unidos, en Miami concretamente, en una zona absolutamente latina, donde se habla español, con tono puertorriqueño, tono cubano, pero se habla español y con gente mucho más parecida a nosotros, seguramente, vi que pasaba lo mismo, que esa gente tomaba el vaso, se servía una vez y no volvía a servirse. Y me maravilló siempre como esos valores generales de esa sociedad americana, yo viví como pecado hace muchos años, se habían contagiado al punto tal de que el puertorriqueño y el cubano llega a Estados Unidos, llega a una esquina de la calle donde hay un letrero de pare y para, ¿no? Para como buen americano que yo alguna vez había una especie de un lugar bastante tipo de poblado, una especie de campo, y íbamos por un camino con un chofer que lo llevaba y decía stop, y el tipo vino, paró, miró para un lado, miró para el otro y después siguió. Y cuando uno venía llegando a esa esquina, ya se veía 5 kilómetros para allá, 5 kilómetros para allá, que no venía nadie, pero el tipo paró, ¿no? Por supuesto que en Uruguay esas cosas no las hacemos, y menos todavía si hay ninguna posibilidad de que el inspector cercano, ¿no? Y si pusiéramos la Coca-Cola acá, tendríamos muchos problemas, ¿no? Y a veces es tan fuerte esto de los valores para nosotros. Y voy a contar una segunda anécdota. Yo también soy muy hincha de fútbol, no paso fin de semana sin que vaya al estadio o al gran estadio que existe hace muchos años, no es nuevo. O sea, tenemos colores diferentes. Y hoy voy a la Olímpica, pero seguro que del lado de la Colombia, no del lado de Amsterdam. Entonces estaba en España, pasaba por La Coruña, y paseando por La Coruña pasó frente al Riazor, al estadio de La Coruña, y había un cartel que decía, yo ni esas cosas que uno como turista no está con el tema en la cabeza, comenzaba la temporada futbolística, el primer partido de la temporada, esta noche, el Depor La Coruña, el Deportivo La Coruña contra no sé quién, y abajo como noticia decía debuta Pandiani, ¿no? O sea, nuestro enemigo local, porque usó otra camiseta, pero que allá somos todos uruguayos, ¿no? Entonces nosotros íbamos a dormir a Santiago de Compostela, que quedaba unos cuantos kilómetros. Le digo a mi señora, que profesa el mismo gusto por el fútbol y por Nacional, no, por Nacional mucho más,
Nacho ya lo puede justificar mucho más que yo. Entonces nos bajamos en el estadio, fui a ver si quedaban entradas, quedaban, saqué por allá arriba del todo, ¿no? Subimos al auto y en lugar de seguir paseando por La Coruña, me fui en la carretera rápida a Santiago de Compostela, llegué al hotel que había reservado, dejé las valijas y volvimos a La Coruña, ¿no? Y esa noche fuimos a ver al estadio y vimos el primer gol de Pagliani en el fútbol europeo. Pero lo divertido fue que buscando un lugar para estaciono a muchas cuadras del estadio, el estadio era lejos, me acuerdo, iba caminando por una especie de barrio muy residencial. Y de golpe veo una camioneta, ¿no? Una pick-up chiquita, un fogocito que abre las puertas así, ¿no? Y el tipo se baja 2 bolsas de basura, grandotas, ¿no? Pasa entre los autos, ¡pum!, las deja en la vereda, se sube y se baja. Y yo digo a mi señora, mirá qué suerte, que no es solo en Uruguay que hacemos estas cosas, ¿no? El tipo cierra la furgoneta y en el vídeo atrás se ve una compañía para bandera de Uruguay. O sea que nos llevamos adentro muchas cosas que a veces son viveza criolla y otras veces son a veces mala educación o falta de respeto por los demás. Esto que son los valores muy metidos adentro es un poco lo que quería un poco comentar para decir por qué nuestra educación está mal. Yo creo que nuestra educación está mal porque la educación en Uruguay la hacemos los uruguayos. Y quizás porque en muchos temas los uruguayos no estamos bien, ¿no? Hace poco con un grupo de amigos decíamos, si nos sentamos a decir cuál es el problema más grande que tenemos los uruguayos hoy, o cuáles son los grandes problemas, y pongamos gente de todos los partidos políticos, es muy probable que la educación salga enseguida, es muy probable que el Estado salga enseguida, ¿no? Uno recuerda a los gobiernos blancos y colorados previos al cambio hacia el frente, hablando de reforma del Estado que nunca se logró avanzar. Y asume Tabaré Vázquez y dijo, la reforma del Estado es la madre de todas las reformas, y el Estado quedó igual, ¿no? Y vino Mujica, y me acuerdo de un amigo, una gran persona, que integraba el equipo de la Intendencia de Montevideo y que era del MPP, es del MPP, y discutiendo sobre Mujica como presidente, cómo podía ser. Yo no voté a Mujica, así que yo estaba en una posición de que no quería que Mujica fuera presidente, y él sí. Él me dijo, vos te cuenta que los problemas de este país los va a solucionar a alguien que tenga el aval de todo lo que se vaya a oponer. Cuando vayas a reformar el Estado, ¿quién lo puede reformar mejor que alguien que es una persona indiscutida para la izquierda? Porque la izquierda a veces toma estas banderas. Entonces, pasaron el gobierno Mujica y no se reformó el Estado. Y hoy si miramos, el Estado sigue igual. Tenemos un Estado pesado, un Estado lento, un Estado burocrático, un Estado costoso, ¿no? Y eso creo que todos están de acuerdo, no hay mucha duda en cuanto a que eso es así. Por supuesto uno puede decir, bueno, ¿tengo que hacerlo más eficiente o además tengo que achicarlo? Es una discusión que los uruguayos tenemos por delante. Si entramos a discutir, probablemente políticamente hay un sector que diga, no, el Estado está bien hasta que se haya que agrandar, ¿no? El periodo anterior crecimos en 50 o 70 mil empleados públicos más. El tema es la eficiencia, ¿no? Para otros sectores habría que achicarlo. Pero es un gran tema, todos sabemos que es un gran tema, ¿está? Y si tomamos 30 años para atrás para tomar los partidos de todos colores, el Estado sigue igual. No vemos grandes cambios, sin duda, y acá debo decir, hay entidades del Estado que han cambiado, y debo decir, el Banco República para mí es una de ellas, sin duda, ¿no? En algunos aspectos ante él también, en otros no, pero si miramos muchas otras cosas, todo sigue igual. Y no se cambia. Entonces hay consenso de que cambiarlo y no se cambia. Y entonces ahora vayamos a la educación. ¿Hay consenso o no hay consenso que la educación en Uruguay está mal? Sí hay consenso. ¿Qué se ha hecho concreto? Yo creo que muy poco, ¿no? Creo que muy poco. Y creo que es muy difícil, porque hay un trasfondo político por detrás, ¿no? Pero por sobre todo porque nadie manda en la educación. Y esto que estoy diciendo corre por mi cuenta. Pero la sensación que yo tengo es que la dirección de la educación no logra imponer las cosas porque hay trabas básicamente del sector sindical, ¿no? Pero tampoco el sector sindical logra imponer su línea porque la dirección de educación es diferente. Y entonces cada vez que vemos que algo se va a proponer, vemos que se reprueba, y ahora en estos días, el diario de hoy habla de un caso más, una vez más donde hay algo, yo no sé si es bueno o es malo, ¿tá? A esta altura digo, hagamos algo, a ver qué pasa, y automáticamente rebotamos. Entonces, hoy tenemos una educación que es fruto del Uruguay de hoy, o sea, un país que tiene un esquema político dividido en dos, y que a su vez en la mayoría, pues hay una mayoría un poquito más grande que la otra, hasta el siglo pasado por lo menos, en esa mayoría también hay división en dos, y entonces esas divisiones en dos nos hacen que no avancemos demasiado, ¿no?
Una vez un amigo me decía, fútbol está bueno. Mientras Ciudad y Peñarol dominaban todo, y Uruguay se destacaba en el mundo. El día que hicieron los cuadros chicos, Uruguay dejó de ganar en el mundo. Pero la verdad es que, eso no creo que haya sido por eso, por supuesto, ¿no? Pero acá en política la realidad es que tenemos un país trancado y una educación trancada. Entonces, cuando ustedes dicen, la educación nos preocupa, sí, claro que nos preocupa. Y si tenemos que vincular la educación con el emprendedurismo, ¿no? Creo que es quizás donde estamos más lejos todavía, ¿no? Porque Uruguay no solo no está educando bien, ¿no? Sino que además está educando alejándonos de algo que debería ser para mí la base de un país que necesita emprendedores, necesita aventureros, ¿no? Yo a veces digo que el emprendedor es una especie de aventurero, es una especie de, no sé, cuando miraban las películas americanas allá por el 1700, 1800, a veces se acuerdan que se ponía el gorrito aquel con un zorro, Daniel Boone, lo que se llamaba, y salía a explorar, y sin parecer los indios tenía que matar a uno a dos, todas las películas de niños eran así. Ese aventurero hoy nosotros no lo tenemos. Nosotros lo que queremos es cuando vamos a ir a buscar algo que antes venga el Estado y me dé la garantía de que eso va a estar bien, y si no, no lo hago, ¿no? Somos un país con una mentalidad de que el Estado nos tiene que proteger un poco excesiva, ¿no? Y esa mentalidad es la que desde la educación no se ha logrado cambiar, ¿no? Un emprendedor es alguien que tiene que gustarle, o no gustarle, que tiene por lo menos estar dispuesto a entrar a vivir una aventura. Una aventura que lo saca de su posición de comodidad y lo pone en una posición de riesgo. Tiene que ser alguien que asuma riesgos, ¿no? El emprendedor tiene que estar dispuesto a asumir riesgos. Tiene que estar dispuesto a ir contra lo que dice la mayoría. Normalmente el emprendedor cuando emprende algo, ¿no? En este país la gente dice, che, ojo que te va a ir mal con eso, ten cuidado, ¿no? No te endeudes tanto porque mirá que después, ¿no? Y ese espíritu aventurero, ese espíritu emprendedor no se fomenta en nuestra educación. Y voy a ir un paso más adelante, que a los uruguayos a veces no nos gusta, es la palabra competencia, ¿no? Cuando yo he escuchado muchas veces decir, tal colegio no me gusta porque educa a los niños de forma demasiado competitiva. ¿No lo escucharon nunca? ¿No? Y el emprendedor que no le guste la competencia, perdón, que no esté dispuesto a vivir la competencia, no va a ser emprendedor, ¿tá? Porque salvo que tengamos el día más brillante del mundo de hacer algo primero que nadie, puede ser, Montevideo Shopping lo fue, ¿no? Seguimos extrañando los primeros 9 años cuando éramos el único shopping. Punta de Reta nos complicó la vida, ¿no? Pero eso es la competencia. Y el día que vino, ¿ah? Vino para quedarse. Uno no puede decir ahora lo borro, tengo que competir. Y cuando vamos a hacer otro proyecto, competimos con el centro, hoy con internet, ¿no? Y si no nos educan para eso, no están educando emprendedores. Y en la educación de Uruguay no se educa para asumir riesgos, no se educa para saber que tenemos que competir, ¿no? Está perfecto, hoy de noche vamos a jugar un partido muy importante. Y ahí sí, ahí somos los tipos más competitivos del universo, ¿no? Ahí está mal que yo diga una cosa así, pero si en el primer minuto, por casualidad, alguien le pegó justo en el talón a Messi y lo lesionó, ¿no? ¿Quién se queda triste? Ojo, no digo una lesión grande, que le dure 1 hora y media, no estaría bueno, ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, eso es cuando uno dice, che, mira, viene el Día del Niño, que es una que acaba de pasar, voy a hacer una campaña publicitaria, voy a sacar antes de la competencia, porque si la saco antes le gano hermano. Eso es competir. Lo de la patada es competir de forma desleal, no digo que haya que hacerlo. No es lo mismo en los negocios, ¿no? Pero no educamos para competir, no educamos para asumir riesgos, no educamos para entender que el país se cambia no con un Estado que crece, sino con empresarios privados que se animan a hacer algo. Desde lo más mínimo, el que se anima a hacer algo, a poner empresita, a saber que a fin de mes hay que pagar un sueldo. En este país hay mucha gente que dirige el país y nunca tuvo que pagar un sueldo a fin de mes, ¿no? Y eso es algo que es un ejercicio que requiere saber hasta qué punto cuesta ganar el dinero que uno está gastando, ¿no? Todos ustedes, profesionales, empresarios, todo, hasta vuestro propio domicilio, gastan dinero, ¿no? Gastan si tienen, ¿no? Gastan si les va a entrar, ¿no? Y eso, digamos que un emprendedor tiene que tener en la cabeza. Nuestra educación no necesariamente lo hace porque hay un peso del Estado en la propia educación. La educación pública es inmensa en Uruguay, y bienvenido porque es excelente, fue excelente, hoy lo es mucho menos. Pero si tuviéramos un peso diferente, creo que sería importante para un país que necesita, sin dudas, de emprendedores. Entonces,
Cuando yo digo por el emprendedurismo y la educación, yo digo el primero, la sesión personal. Creo que de educación y emprendedurismo hay un divorcio importante, primero. Segundo, no veo mucha posibilidad de cambio a corto plazo, salvo que pasen cosas importantes, ¿no? Sinceramente soy bastante pesimista. Tercero, ¿no? Creo que de alguna manera, ¿no? El propio Estado, cuando hace un llamado, vieron que de golpe publica una cosa que necesitan, no sé, un ingeniero de sistemas, un contador, un ingeniero para el Estado, y se forma una cola, ¿no? Que parece la entrada del estadio esta noche con la revisión de seguridad, ¿no? Y toda esa cola es gente que está buscando ¿qué cosa? La palabra seguridad, que es la palabra con la cual nos educamos, crecemos buscando la seguridad y no buscando el riesgo. El Estado da seguridad, el empleo público da seguridad, ¿no? Pero no es el que el país necesita para crecer. Por supuesto que no, yo sé perfectamente que un país que necesite crecer y es sano tiene que tener un Estado fuerte, responsable, profesional y trabajando bien, ¿tá? Pero la realidad es que yo creo que el sector privado es el que va a mover la economía más. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿No? Porque en el fondo todos somos uruguayos y a todos nos gustaría cambiar. Sin dudas, el ejercicio del voto es la forma más directa. Pero la realidad es que venimos para atrás, no nos ha ido muy bien con eso del voto, porque hemos cambiado diferentes partidos y la cosa viene más o menos igual desde hace muchos años, ¿no? Creo también que cuando hablamos de educación hay que diferenciar un poco entre lo que es primaria, lo que es secundaria y lo que es la universidad. Yo creo que la educación primaria en este país todavía tiene un nivel muy aceptable frente al resto del mundo. Creo que sin duda Uruguay ha logrado mantener una educación primaria que da una base a los chicos que permite, digamos, potenciar ese futuro y tener una población, a pesar de todo esto, personalmente culta y con una buena base. Creo que hoy estamos fallando en la enseñanza media. Creo que sin dudas el periodo del liceo, el viejo liceo y preparatorios, es donde hoy tenemos el mayor grado de deserción, creo que en América Latina. O sea, los chicos uruguayos entran a esa etapa y se aburren. ¿Tá? Cuando decimos por qué el chico deja de estudiar, por qué vienen los niños, por qué el chico dice no voy más al liceo. Para la escuela la mamá le da una paliza y lo manda de vuelta. Paliza suave, porque si no hoy día a las mamás capaz que las reprimen después del colegio. Pero en el liceo no puede dar una paliza. Y los chicos dejan de estudiar. Y hoy tenemos que los chicos que egresan, ¿no? El número no puede ser exacto, pero eso es el 30% de los que ingresan, ¿no? O sea que estamos en cercano al 70% de deserción. Quiere decir que un país que no tiene plata hace un esfuerzo inmenso de poner los liceos, los profesores, etcétera, para saber que acá entran 100 y acá salen 30. Como resultado, la educación es muy mala. Más allá de las pruebas PISA, digo, esto es otro concepto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo. Porque no podemos pensar que la mayoría de la población va a ser luego profesional universitario, ¿no? Todavía eso no se da, si bien creo que hoy tenemos más profesionales que antes, sin duda, todavía, digamos, el esfuerzo está en el intermedio, pues es donde perdemos mucha gente. Y la gente que perdemos es la que más necesita estudiar, pues la gente que perdemos es la que de pronto menos posibilidades tiene, ¿no? Si no quiero ser, digamos, un hijo de cualquiera de nosotros que estamos acá, deja de estudiar, quizá tenga un conocido o lo que sea que consiga un trabajo y siga, ¿no? Pero si el que deja de estudiar es un hijo de un señor que vive en un asentamiento, la única posibilidad que tiene a esa edad es robar, ¿no? O estar en los canales de la droga o ir a un semáforo a pedir plata, ¿no? Entonces, eso es lo más grave que tenemos hoy. En esa edad en la cual los chicos dejan de ser niños, ¿no? Y pasan a ser adolescentes, en lugar de decirles, bueno, vení a estudiar porque te vamos a preparar, seguimos con una educación anquilosada que los aburre, ¿no? Los aburre al punto tal de que dicen no voy más, ¿no? Y como después empiezan las moditas, entonces ponen moderno y más al liceo y deja de faltar. Y hoy, y esto es cierto, yo tuve el estudio en la mano que había un poco una investigación que se hizo con estudiantes que habían dejado el liceo y el motivo principal es que no les interesaba. Lo que me enseñan no me interesa, ¿no? Salgo, agarro el celular y me navego por el mundo y esto es mucho más divertido, ¿no? Y eso hoy además llega en Uruguay, por suerte, ha invadido a prácticamente todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, es muy difícil decir qué podemos hacer para mejorarlo. Yo les voy a contar una idea que hemos desarrollado, que estamos trabajando, digamos, yo estoy trabajando personalmente y la idea no es mía, es una fundación que se llama Ánima, ¿no? En Uruguay tuvo ya desde hace unos años algunas instituciones que han desarrollado liceos, que son liceos públicos de gestión privada, que se llaman,
el impacto de jubilar, etc., que son liceos en los cuales se instalan en zonas de contextos críticos, reciben a los alumnos que salen de primaria y tratan de que esos chicos vivan sus primeros 3 años de ciclo básico, el estudio, donde se enseñan o se intenta enseñar no solamente las materias típicas, sino hacer hincapié en computación, en idiomas, en deporte, en valores, de forma tal de tratar de encauzar a ese chico para que cuando sale y vaya a su barrio, digamos, pueda estudiar mejor. Ese es un camino que sin duda ha sido muy bueno, ¿no? Existe toda una discusión sobre cuánto cuesta el alumno que sale. Ese es el gran tema que hay en el mercado hoy, ¿no? Y si uno escucha a la gente de educación pública, le van a decir que una persona que es egresada, un chico egresado del liceo jubilar, costó por año una cifra del orden, y nuevamente no soy especialista, con una cifra puedo equivocarme, pero lo importante es que la sensación, digamos, costó $7.000 por año la educación de ese niño, ¿no? Y que la educación pública uruguaya destina $3.000. Entonces, claro, si tengo 7.000 lo voy a educar mucho mejor, ¿no? Y los del otro lado vienen y dicen, si yo en lugar de decir ese cálculo que hago así, digo, la educación esta que yo doy, entran 100, salen 99, y en la otra entran 100 y salen 30, entonces es mucho más barata la educación privada porque está generando, sí, más dinero, pero un resultado tangible, ¿no? Yo no entro a decir cuál es la real. Lo que sí digo es que en esos liceos estamos logrando, el lugar está logrando que los contextos más críticos tengan una educación que vaya más allá de la primaria. La primaria es fácil, porque en la primaria los niños no tienen mucho que hacer, hasta para los padres es bueno, lo dejo en el colegio y lo voy a buscar después y chao, no me molestan en casa, ¿no? La secundaria, el niño ya tiene autonomía, ya puede andar solo, entonces el niño empieza a hacer lo que quiere. Estas instituciones andan muy bien. A veces lo que puede pasar es que terminan el ciclo básico y después ¿qué? Porque todavía no está preparado para el mercado laboral, todavía le falta el golpe final, le falta madurar y crecer. Y entonces un chico que vive en un asentamiento, que termina el liceo jubilar y al año siguiente no tiene más liceo jubilar porque lo terminó, termina rodeado de vecinos que están en lo que no queremos que estén, ¿no? Que como sociedad no queremos que estén. No queremos que estén, ojo, no solo porque pueden ser incómodos para la sociedad, porque es realmente injusto que una sociedad inclusiva excluya a tantos niños del circuito formal, del circuito de vida de la sociedad. Y creo que es el principal problema que tengo que tener en cuenta, cuál es el problema de la educación secundaria hoy, ¿no? Ese no educar a alguien significa que ese señor queda, ese chico queda excluido de la sociedad para el futuro. Un chico que lleva segundo liceo, cuando va a buscar trabajo, ¿qué antecedente tiene? Ninguno, ¿no? No tiene nada, ¿no? En Ánima, un día viene una chica, Jimena Sommer, que había hecho su maestría, había hecho un trabajo para la graduación, donde había desarrollado un proyecto que decía, bueno, ¿por qué no tomamos chicos que terminan ese ciclo básico y les hacemos el bachillerato, ¿no? ¿Por qué no hacemos un jubilar, un impulso, los pinos, etcétera, más años, para después, que venga después, tomar a esos chicos u otros y que sigan estudiando 3 años más? Y en esos 3 años tratar de darles, de pronto no tanta cultura general, pero sí la posibilidad de estar preparados para trabajar. Y para estar preparados para trabajar hay que concentrar los esfuerzos en algunas disciplinas, primero, y en segundo lugar hay que generar hábitos, disciplinas, costumbres, que son las que su entorno y su contexto no les hace generar. Entonces, Ánima desarrolla un programa que se llama de educación dual, ¿no? Y que también viene de Alemania. Esto es una copia alemana y que tenemos el apoyo de la embajada alemana, etcétera, diferentes instituciones que han apoyado a Alemania, y que lo que hacen es decir, bueno, los chicos que van a estar acá van a ser cuarto, quinto y sexto, o sea, al final del segundo ciclo, digamos, y lo que vamos a hacer es, estos chicos van a tomar el cuarto para estudiar, y en quinto van a empezar a estudiar y trabajar, y en sexto van a trabajar y estudiar, ¿no? Dos enfoques, tecnológico y administrativo, o sea, los chicos hoy en Uruguay lo que más se necesita es gente vinculada a la tecnología. Entonces a los chicos se les da, básicamente empezamos con 3 grupos, 2 de tecnología y 1 de administración. ¿Para qué? Porque en Uruguay hoy conseguir trabajo de ese tipo es razonablemente posible. Entonces los chicos entran con 15 años, perdón, la entrada es de 15 a 18 años, entran en cuarto, hacen cuarto, quinto y sexto. En cuarto estudian con una carga horaria importante todo el día, se les da el almuerzo, de forma tal de que
garantizar que el chico además está bien alimentado, o por lo menos parte del día bien alimentado. Se les hace estudiar fuera de su lugar de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el contexto donde viven los arrastra demasiado. Entonces, dado cuando son más chicos, esos liceos están cercanos a donde viven, cuando son más grandes lo que se busca es que ellos empiecen a conocer la ciudad, a participar de la ciudad, a recorrer, a tomarse un ómnibus, a saber lo que es más del lugar donde ellos viven. Entonces, por eso Anima se instala fuera del lugar del contexto crítico, recibe a los chicos, les dio en cuarto año su primer año de educación, educación general, porque es un bachillerato aprobado por la educación pública uruguaya. Esto no es una cosa separada, pero con más horas, de forma tal de ir canalizándolos hacia la administración en uno de los grupos y la tecnología en él o los otros grupos. Terminamos el primer año, 75 chicos ingresaron, ¿no? Y el primer año de 75 llegamos a fin de año solo con 2 deserciones, a 73. De los 73 pasaron a segundo en forma directa, algo así como 50 y algo, y los que quedaron están haciendo hicieron un curso de recuperación para integrarse a segundo año 2 meses después, porque lo que queríamos, el objetivo era salvarlos, no que quedaron, repitieron y ya está, que es una de las cosas que pasa hoy, ¿no? Y a partir de mitad de este año, que es el segundo año de vida del proyecto, los que están en quinto empezaron a trabajar. Hoy hay 26 empresas, se llaman empresas formadoras, que tomaron en el entorno de los 45 chicos que estaban en condiciones de trabajar. Hicimos un filtro, porque había alguien que todavía le faltaba un poco, y eso se va a empezar en octubre o noviembre. Y ya tenemos en primer año en este momento 50 chicos más que el año que viene se van a integrar. O sea, el objetivo nuestro es el año que viene tener 100 chicos trabajando en el área empresarial en Montevideo, compartiendo enseñanza con enseñanza con experiencia laboral. La experiencia laboral le da la obligación de cumplir un horario, la obligación de vestirse y estar pulcro, la obligación de utilizar determinado idioma, la obligación de saber que tiene cosas que tiene que hacer. Las empresas formadoras no toman esto como una pasantía. Si lo quieren como una pasantía, no sirve. Las empresas formadoras tienen que ser empresas que tomen a este chico y designen un tutor que lo siga. Designen un tutor que además le asigne trabajo que sea responsabilidad del chico. Buscar algo, digamos, no sé, yo en mi estudio tengo un chico, estamos felices con tenerlo trabajando con nosotros, se le asignaron llevar determinadas cuentas corrientes que tiene que llevar y controlar que se cobre y solicitar, digamos, en uno de los shopping del interior que manejamos el estudio, él se encarga el día o los 2 días o 3 días por semana, porque va creciendo, va a determinar cosas que le lleva a él, es responsabilidad de él, ¿no? Por supuesto que el tutor no lo controla, porque tampoco podemos dejar las cosas así, ¿no? Pero buscando que haya también, no solamente el aprender, sino tratar de que él vea en la práctica lo que aprendió y que asuma responsabilidades, ¿no? Y que si no cumple tenga penas, lo que vemos hoy, ¿no? Es decir, las obligaciones se sumen y no son gratis, ¿no? En este país a veces son gratis, ¿no? Pero los que tienen que subirse no son gratis. Entonces, como dije, hoy tenemos 26 empresas formadoras, 45 chicos. Este es nuestro primer año de experiencia con gente trabajando. La idea es el año que viene, como dijimos, llegar a 100 chicos trabajando y así seguir creciendo hasta que el otro año vamos a tener los primeros egresados como bachilleres, ¿no? Bachilleres que van a ser bachilleres y que ya van a tener 2 años de experiencia laboral en empresas que pueden dar sus referencias y que seguramente en muchos casos van a quedar donde están, ¿no? Y esos chicos se les compra ropa para que tengan ropa para poder trabajar, para que no tengan que hacer esfuerzo económico, se les ayuda además a cobrar un sueldo a los chicos, con lo cual están felices, no tienen necesidad de salir, empezar a inventar cosas para tener algún pesito en el bolsillo. Y nos parece que ese tipo de cosas son de las cosas que hay que empezar a hacer y apoyar para que el país pueda empezar a cambiar. Yo sé que con un país de 3 millones de habitantes, decir que vamos a tener 100 chicos trabajando es muy poquito, ¿no? Es muy poquito, no hay ningún cambio que se vaya a procesar. Pero si eso empieza a crecer, ese tipo de cosas, como jubilar como impulso, que son los que van formando la etapa anterior, entonces quizás por ese lado podamos ir metiendo en la cabeza de autoridades de enseñanza que el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser el de tratar de educar a los chicos de forma diferente, generarles interés en lo que están haciendo, ¿no? Hacerles clases divertidas, hablar el idioma que ellos quieren que se le hable, ¿no?
y además resolver el tema, digamos, en común acuerdo, porque evidentemente podemos imaginar que los docentes no son docentes que traemos de Alemania, son docentes uruguayos que están a su vez en la educación pública, y con que se ha hablado mucho porque queremos un enfoque algo diferente, ¿no? No es fácil, pero se está trabajando, y creemos que es una de las formas, no para generar emprendedores, ¿no? Hoy día el primer objetivo es incluir en nuestra sociedad, darle posibilidades de trabajo y de vida a chicos que no lo han logrado. Nosotros estamos buscando empresas formadoras todo el tiempo porque le decimos a la gente, mira, imagínate que vos tomaste a este chico y trabajó contigo en tu empresa un tiempo. Y no fue un clavo que te pusimos, no es la idea. La idea es que el chico trabaje. Y si no sirve, ánima, cambiarlo chiquilín, este no sirve, ¿no? Porque creemos que lo importante es que el chico tenga que ganarle al no sirve, ¿no? Entonces, si no sirve realmente, que vuelva ánima, que tenga de vuelta otro curso de capacitación y así ver qué posibilidad es posible salvarlo. Hay algunos que son insalvables. El año pasado teníamos 75, este año yo dije a ver 45, a fin de año vamos a llegar con casi 60, 50 y pico ya a fin de este año trabajando, y hay 10 o 15 que son casi insalvables, ¿no? Estamos peleándola, pero que de golpe ya en su cabeza el objetivo en la vida es otro, ¿no? Y eso que fueron de cierta forma preseleccionados. Para entrar al ánima no se elige, ¿no? Se hace un curso preliminar, y si se salva el curso preliminar se hace un sorteo entre los que quedan. La inscripción es abierta, por supuesto totalmente gratuita, y no se busca seleccionar, porque hay unas acusaciones que a veces se hacen, seleccionan los mejores. No, acá todo el que quiere venir, viene, ¿no? Y de los que vienen tiene que hacer un curso preliminar, sí, hay que hacer una especie de límite inicial, porque lo que se quiere es gente que esté con posibilidades de seguir adelante. Si trae alguien que no sabe leer ni escribir, en el liceo no le podemos enseñar eso. Entonces por eso hay esa selección preliminar, pero luego es sorteo y no va en ningún otro requisito que lo sea ese. Y eso es un proyecto lindo que nos empieza a preparar a hacer otras cosas. Ahora, si esto no es de alguna manera tomado por el proceso de educación general, es difícil que podamos lograr los cambios que queremos, es muy difícil. Entonces, el concepto, digamos, que ustedes me pidieron que les dijera es, y transmito muy resumidamente, estamos preocupados, igual que todos ustedes, con la educación en Uruguay. Estamos preocupados, igual que todos ustedes, porque no se enseña, hay palabras que son malas palabras, como el riesgo, la competencia, ¿no? El jugarte por ti mismo. Esas palabras en Uruguay son malas palabras, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que a mí me preocupa, y sé que seguramente acá va a haber procesos diferentes, y sé además que ustedes no entran en temas políticos, por lo cual corre por mi cuenta lo que voy a decir. Pero acá en Uruguay hay un ejemplo clarísimo que se llama la SAFAP, ¿no? En Uruguay vivimos con un sistema de jubilaciones que es por un sistema de solidaridad, ¿no? O sea, todos trabajamos, todos aportamos a un fondo y ese fondo paga la jubilación de los ya jubilados. Ese es el esquema viejo de Uruguay, ¿no? Ese esquema podría ser bueno si cuando nosotros aportamos, obviamente el puntapié inicial, el día que empezó, lo tiene que poner el Estado, si el Estado no ayuda, no se pone, pero que los sobrantes de esos fondos, porque siempre en una economía son mucho más los que aportan que los que reciben, o deberían ser, los sobrantes tienen que ser bien invertidos, bien cuidados, para que estén guardados para el día que se paguen las jubilaciones. Si hacemos la historia de la seguridad social en Uruguay, vemos que en los 50, en los 60, épocas pretéritas, se hacían préstamos con tasas de interés prácticamente nulas y con una inflación que empezó a crecer y se hicieron inversiones malas. Y todos esos dineros que venían de la historia se fueron licuando. Y el régimen de seguridad social en Uruguay empezó a ser cada vez más deficitario. Y con un punto tal que uno decía, bueno, ¿cuántos somos? ¿Cuántos? Lentamente la población que ha ido envejeciendo, ¿no? El Uruguay no tiene arreglo. En los 90, quizá consciente de esta situación, se votó una ley, ¿no? La ley de SAFAP, que lo que hace es un cambio. Ustedes saben, el que ahorra aporta su dinero y ese dinero sirve para, invertido y guardado, pagar la jubilación el día que uno se jubile. Más allá de todo el tema de malos cálculos, cincuentones, todos esos tíos que ha habido que obviamente hacen el proceso así, ¿no? Lo que está haciendo es cambiando el régimen de solidaridad por un régimen de cuenta individual. O sea, yo trabajo mucho, me rompo el alma, me va bien, guardo mi dinero y es mío, ¿no? En el régimen de solidaridad, yo trabajo mucho, el dinero lo guarda el Estado, se lo gasta el Estado, no está más, y entonces después hay que ponerlo. Y obviamente el BPS genera acumulados muy importantes. Las SAFAP lograron bajar un poco el déficit, ahora vuelve a crecer de nuevo.
Lo increíble es que este doble sistema, el sistema de solidaridad del Estado, periódicamente vuelve a atacar a las AFAP para matarlo, porque no se quiere la cuenta individual, ¿no? Se quiere volver al régimen de solidaridad del BPS. Se discutió, si mal no recuerdo, se visitó, etcétera, y sin embargo se vuelve sobre el tema. Es como que el Uruguay, o determinado sector del Uruguay, no puede aceptar esa situación de cambiemos algo y vayamos a algo que vaya más, bueno, yo compito con el de al lado, ¿tá? Mi dinero es mío y no es solidario, ¿tá? Eso puede sonar feo, yo sé que lo estoy diciendo, a muchos les puede sonar feo, pero el sistema de las FAP es así, ¿no? Lo que yo gano, la FAP lo administra y un día me lo devuelve, ¿no? Y no es lo que yo gano a un fondo y si el Estado puede me sube tanto por ciento y si no, no me sube nada. Y de golpe mira las jubilaciones y ve que hay un sector que cobra mucho, otro que cobra poco, otro que no cobra nada. Es un sistema políticamente armado y decidido a lo largo de los años y casi que por negociaciones internas donde de golpe el jubilado de tal caja cobra más que el jubilado de otra caja. Y los dos vivieron lo mismo y aportaron lo mismo. Y entonces el régimen de solidaridad genera todas esas de golpe inequidades internas, ¿no? Que terminan en un gran déficit para el Estado. Y el Uruguay vuelve a discutir el tema, van a ver que se va a volver a discutir y va a volver a empuje contra el sistema de la AFAP, ¿no? Y más allá de que esté bien regular o mal, ¿tá? Mi posición yo creo que está bien, ¿tá? Yo creo en el régimen de cuenta propia, ¿no? Creo que el gran tema que tenemos ahí es una discusión de qué tipo de país queremos, ¿no? Si estamos dispuestos a aceptar que el Uruguay pueda ir hacia una economía de mercado, ¿no? Donde el emprendedor puede desarrollarse más y crecer más, entonces tenemos una filosofía. Si creemos que el Uruguay tiene que ir a una economía donde el peso del Estado sea cada vez mayor y estar más controlado por el Estado, tenemos otro, ¿no? Y esa discusión el Uruguay la tiene pendiente. ¿Qué tipo de Estado queremos y cómo queremos ir hacia adelante? Uno por algo un sector político u otro, cada uno tiene su posición, no hay todavía una definición completa. O si se quiere, hay. ¿Sí? Tenemos desde hace muchas décadas un Estado muy grande y pesado y un poco ineficiente. Y eso es un poco mi conclusión. Ojalá tengamos en algún momento próximo, cuando digo próximo no digo necesariamente años, digo de pronto décadas, porque esto no se mide en el largo plazo, de alguna manera una modernización del sistema educativo que permita pensar más en aspectos que promuevan el emprendedurismo, ¿no? y que promuevan lo que necesitamos para crecer. Ahora, a pesar de eso, el Uruguay igual ha tenido emprendedurismo. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea todo tan horrible. Uruguay ha tenido emprendedurismo y sin duda el Uruguay, no sé cómo estoy de tiempo, ¿no? Casi que tengo que terminar ya, ¿no? El Uruguay tiene un montón de factores por los cuales yo pienso que debió haber mejorado y crecido más, pero a pesar de eso no lo ha hecho tan mal, ¿no? Miremos alrededor, miremos el continente donde estamos. Países con petróleo, países con cobre, países con otros minerales, países inmensos. Somos el país más chico. Tenemos el Producto Bruto Per Cápita segundo del continente, atrás de Chile, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué pasaría en Chile si Chile no tuviera cobre, ¿no? Y eso, ¿saben cuál es la gran diferencia? Sí, por supuesto, el campo es el gran factor que lo defiende. Pero la realidad es que la gran diferencia somos los uruguayos. La gran diferencia somos los uruguayos. ¿Por qué? ¿Qué tiene Uruguay mejor que Argentina? Más chicos, ¿no? Argentina tiene petróleo, nosotros no tenemos. Por suerte, pues si no, capaz que con el campo se hubiera pasado, pero eso es un chiste que corre por mi cuenta. O sea, hay un montón de cosas que estamos de atrás. Sin embargo, venimos remándola bastante bien. No estamos tan mal. Quiere decir que algo hay en nuestra sociedad y ese algo hay se lo debemos a nuestra educación. Entonces, por eso yo creo que hay que mirar muy bien las cosas. Y creo que primaria forma una base. Y creo que Uruguay no está tan alejado de cosas que pegándole un poco más podríamos tener sin duda un mayor crecimiento. En el tema de la tecnología y del software, Uruguay está muy avanzado, ¿no? Y son temas nuevos, son de los que trabajan básicamente gente joven. Yo les aseguro que nosotros nos paramos en la entrada del edificio nuestro donde administramos el World Trade Center Free Zone, o sea, la zona franca de World Trade Center. Y ustedes van a ir entre las 5 y las 6 de la tarde, a la hora de salida, pues a la hora que están más concentrados. Y yo me siento eterno de viejo cada vez que voy. Yo me siento bárbaro, yo me siento tipo joven y todo. Y voy ahí y salen chiquilines de 18, 19 a 28, 29. Chau, ¿no? La vez pasada hicimos una visita por oficinas y fui a una oficina en el subsuelo. Y esta oficina más grande que esta, con un ventanal. Es un subsuelo que está torcido, pero igual tiene luz, ¿no? Y había todas mesas de computación con tipos vestidos. Yo que esté acá y me preocupé porque vine sin corbata y vi a varias con corbata. Bueno,
bermudas, chancletas, musculosas, las chicas, digamos, un ambiente realmente muy relajado de vestimenta y de forma estar sentado, los pies arriba de los escritorios, las laptops arriba de ellos, ¿no? Y los tipos lo que están haciendo es metiéndose en las redes sociales europeas, ¿no? Y promoviendo temas que las empresas le compran la promoción de esos temas. Entonces ellos se meten en determinados lugares, yo no tengo la más pálida idea de cómo lo hacen, y perdón, además capaz podría hacerlo, está más allá de mí, y se meten a chatear de golpe en lugares donde una empresa tal les contrató publicidad para hacer en el norte de Inglaterra, ¿no? Entonces lo buscan ahí y empiezan a opinar y en algún momento terminan tirando el nombre de la empresa. Y eso lo hacen empresas uruguayas o los chicos uruguayos que dominan inglés, que dominan computación, que se meten en la cabeza de la gente de allá y que los contrata gente del exterior para hacerlo acá, ¿no? Eso es una primera cosa que hay que decir. Las zonas francas, cuando dicen hay renuncia fiscal de zonas francas, ríanse cuando lo dicen. $1 de renuncia fiscal hay. Son todas empresas que si no, no estarían acá, ¿no? Si esta empresa va a venir a Uruguay a trabajar en temas publicitarios de Norte de Inglaterra, Norte de Inglaterra es justo el día que lo fui, de lo que sea, ¿no? Y toda gente de los 20 y algo, y ganando bien. Y esa gente que se educó bien y estudió bien. Entonces, por eso, hay que ver en Uruguay, no es una globalidad, hay sectores que han andado muy bien, el emprendedurismo en esos sectores ha andado muy bien. Tengo un sobrino que acaba de pasar un año en Estados Unidos trabajando en software para un hospital, es una empresa uruguaya que le vendió un sistema de software y había que implantarlo, y mandó un equipo de acá, se pasaron un año del estado de Florida, al norte de Miami, trabajando ahí, y volvieron y el hospital funciona todo perfecto, un software armado por uruguayos, ¿no? Y esas son las cosas que hacen la diferencia de Uruguay con otros países. Así que quise terminar con este mensaje un poquito más optimista. Y por si acaso, para cerrar, porque alguien me dijo lo voy a decir ya de emprendedurismo, estamos por empezar la segunda torre de Zona Franca 2. Les cuento que en pocos días, no es publicidad porque ninguno de acá va a quedar ahí, en un par de meses empieza la construcción de la Zona Franca 2. La Zona Franca 1 nos ha ido muy bien, está llena. Como dije, es un edificio que trabaja hacia el mundo y que es lindo ver la cantidad de gente joven trabajando en esos lugares. Creo que si van a Sudamérica pasa lo mismo, así que no es patrimonio solamente nuestro, Aguada Park lo mismo. Vamos a hacer una segunda torre porque creemos que es un rubro que hay que crecer, que los uruguayos pueden trabajar hacia el mundo, cambiar la mentalidad de trabajo, tener remuneraciones más ajustadas a otros países, porque se gana mejor que acá, y seguir creciendo. Y el proyecto de Avenida Italia y Mariscala, que hace años no vamos a empezar, porque vino lento y con complicaciones, aparentemente finalmente lo vamos a lograr, y calculo que antes de 30 a 45 días estamos construyendo lo que sería el 6º centro comercial de Montevideo, en la zona del terreno de los circos, parece, ¿se acuerdan? Bueno, ese fue el aviso final, pero salió del tema, pero simplemente para contarles novedades y nada más. No sé si hay preguntas.